Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y sigo con el tema de los BookTag en este vídeo que os invito por supuesto a que me acompañéis a ver hasta el final. Pero bueno, como siempre y antes de eso, dentro cabecera. Bien, me ha dado, ya que se acerca esa época del año, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, en que se celebra la Navidad y la cantidad de cenas que eso conlleva, ya sea con amigos, ya sea con familia, en traeros este BookTag, que es el BookTag de la cena literaria. Lo he visto en el canal de Raquel, la pecera de Raquel, y ella dice que él, en su vídeo que os pondré por allá abajo, la nominó Juan Carlos de Top Libros. Hola Juan Carlos, ¿cómo va todo? Espero que bien. Así que nada, yo me sirvo de las premisas que ellos han contestado para hacer mi versión. Y sin más dilación, espero que por supuesto siempre lo espero, que os guste y nada, vamos a ello. La primera premisa es, uno, un personaje que cocina o le gusta cocinar. Y aquí, como no, para mí es algo que está indistinguible, es indesligable de este personaje, está Pepe Carballo. ¿Quién es Pepe Carballo? Bueno, es el detective más icónico del autor catalán, bueno, medio gallego, medio catalán, Manuel Vázquez Montalbán, y es un detective privado que tiene un pasado en la CIA y que, bueno, iba a decir operó, pero bueno, cuyos libros se desarrollan a finales de la dictadura franquista en los años 70 y principios de la democracia, lo que se llama tardofranquismo. Es un personaje que para mí me ha encantado siempre, a pesar de que lo he empezado a leer hace 2 o 3 años, pero que lo tenía ya en la cabeza por las adaptaciones cinematográficas que habían hecho, para mí más cercanas unas que otras. Es decir, está, por ejemplo, Eusebio Porcela, que es un actorazo, pero que a mí, después de haber leído los primeros 3 libros de las aventuras de este detective, no me cuadra tanto como, pues yo que sé, Juanjo Puig Corbé, que es el que lo encarnó en la serie de televisión española que le dedicaron al personaje. Y es un personaje que, aparte de la lucidez que transmite cada una de sus palabras y sus casos acerca de la situación sociopolítica española de aquella época y concretamente pues de la Barcelona de esos años, que es que me parece un periodo que es súper atrayente para mí, también es un disfrutón en todos los sentidos. Tiene una grandísima voracidad en cuanto a todo lo que bebe y en cuanto a todo lo que come. No os voy a decir que sea un glotón, pero sí que es un sibarita y un gourmet. Y lo que os decía, tanto en la bebida como en la comida, sabiendo que a veces le apetecen cosas que tienen mayor, yo que sé, calidad, por ejemplo, pero otras pues le apetecen cosas que son más de batalla. De cualquier manera, en todas sus novelas no faltan los momentos en los que el personaje se da un atracón o prepara alguna receta o va a algún bar conocido de aquella época y nos habla de los platos que pide. En ese sentido me encanta cómo lo describe Montalbán porque estás viendo lo que come. Te apetece degustar lo mismo que está comiendo Pepe Carballo. Te apetece cocinar lo mismo que cocina él. Así que ya os digo que para mí es indesligable del personaje de Pepe Carballo esa característica de ser un gourmet, de ser un cocinero y de disfrutar de la comida, de ser un disfrutón. Aparte de las otras muchísimas cualidades que tiene ese personaje y aparte de los lados oscuros y las sombras que arroja, que no son más que el reflejo de una sociedad como era la de aquella época y como en cierta manera sigue siendo en muchos aspectos. Y estoy hablando de su parte más señoro, que parece que es una característica de los detectives de novela negra, tanto del pasado como muchos de los actuales, aunque no seamos conscientes o quizá a propósito. Bueno, de cualquier manera, vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que la 2, que dice un personaje con dinero que puede patrocinar tu cena. Aquí en un principio había pensado en hablaros, por ejemplo, yo que sé, de Batman, porque Bruce Wayne es un tipo que está forrado hasta el tuétano, o de Tony Stark, pero dije, bueno, igual lo de los cómics lo dejo para otra premisa que me encaja un poco mejor. Y me he dedicado o me he ido a uno de los personajes que me parecen más odiosos, pero no porque tenga mucho dinero, que sí lo tiene, sino por su personalidad y por lo que es. Estoy hablando de el jefe, el patriarca de la casa Lannister,
Tywin Lannister en las novelas de George R.R. Martin de Canción de Hielo y Fuego. Como os digo, es el patriarca de la casa Lannister, es el padre de Tyrion Lannister, que por otro lado me parece un personaje maravilloso, y también de Cersei y de Jaime, como ya seguro que sabéis todos los que hayáis visto la serie o hayáis leído los libros. En fin, a mí me parece un personaje odioso, como decía al principio de su introducción, porque no tiene ningún escrúpulo, porque es, como os diría, despiadado, completamente despiadado, y no solo por cómo trata a sus subordinados, sino cómo trata a Tyrion, porque Tyrion en el fondo, no en el fondo y en la superficie, para mí es un héroe con todas las letras, un personaje que ha sufrido mucho, pero que tiene la suficiente empatía o tiene quizá la suficiente sabiduría como para saber conducirse sin ser cruel, porque sí, sin tomar las decisiones en detrimento de otros personajes. En fin, me parece un personaje maravilloso que sufre innecesariamente en cierta manera, pero por un defecto físico, no por una inteligencia o por un modo de ser. Y eso en realidad me molesta muchísimo de Tywin Lannister. Así que su final, si lo recordáis, maravilloso porque yo no os lo voy a contar, me encantó. Me pareció de justicia poética y me pareció genial, independientemente de todo el rollo freudiano que se pueda sacar de lo que sucede en la escena con Tywin y Tyrion. En fin, un personaje execrable, un personaje asquerosamente rico, que no creo que me invitas a cenar nunca, también lo digo. Pero bueno, que de cualquier manera, Tywin Lannister es para mí el que encaja mejor como respuesta a esta premisa. Vamos a por la siguiente, que es la tercera y que dice un personaje que podría causar una escena. De hecho, la causa en alguna de las escenas que hay en el libro en el que es protagonista. Estoy hablando de Panic Orfila, del libro Cosas que hacen boom de Kiko Amat. Bien, este es un personaje que no es muy conocido, a no ser que hayáis leído la novela, pero que encaja perfectamente en ese arquetipo de las novelas de formación o de, sí, coming of age, que a mí no me parece lo mejor del mundo porque normalmente las encarna un personaje que tiene una serie de características, que se siente único y que suele ser, desde mi punto de vista, bastante estúpido. Me pasó, por ejemplo, con esta misma novela, con Tokyo Blues de Murakami, y me ha pasado con otras tantas que cumplen este arquetipo, el del tipo que se cree único y que no sabe relacionarse bien con los demás porque lo suyo es lo bueno y lo de los demás es lo malo, y es un inadaptado en el mal sentido de la palabra desde mi punto de vista. Y esto es lo que me sucede con Pane Corfila. Por lo demás, es un libro que es muy disfrutable, pero que es que yo veo de calle que este personaje puede montarte una escena en cualquier momento. No os voy a contar tampoco la historia mucho de qué va, pero desde la muerte de sus padres en un accidente aéreo en el que no viajaban los padres en el avión, sino que el avión se desplomó sobre la casa en la que vivían en Inglaterra, él va a vivir con su abuela y luego con una tía a primero el extrarradio de Barcelona y luego a Gracia. Y bueno, pues es un personaje, pues eso, muy excéntrico, que tiene una serie de intereses profundos por la música y por diferentes cosas, que no me voy a meter tampoco aquí, que entra en contacto con células terroristas, anarquistas, y bueno, se relaciona con gente pija y se relaciona con gente más tirada. Y al final, bueno, al final se le va un poco la olla y puede causarte una escena. Pero es eso, que por un lado tiene ese atractivo de la individualidad, que no teme mostrarla y ser, pues es un bicho raro, pero por otro es un imbécil. Es que es lo que me pasa, que cuando un personaje me cae mal, pues me cuesta mucho disfrutar de la obra. Me pasa lo mismo, como os decía, con Tokyo Blues. En fin, de cualquier manera, ¿para qué voy a seguir hablando de este tipo de personajes? Panic Orfila. Me encanta el nombre, ¿eh? Pánico, Panic Urfila. Urfila es catalán. En fin, que Panic Urfila de Kiko Amat en la novela Cosas que hacen boom. Bien, vamos a por la siguiente, que es la cuarta y que es un personaje que es divertido. Y aquí he escogido de tantísimos personajes divertidos que podía haber escogido, uno que a mí siempre me ha encantado y que tiene en cierta manera, yo que sé, una parte más triste, pero no es tan evidente. Estoy hablando del Cabo Novinox, de la saga de novelas de Terry Pratchett de Mundo Disco, que
a pesar de que salen diferentes líneas narrativas, me refiero concretamente a la de La Guardia. Sí, aquí tenemos a eso, a un cabo de La Guardia cuya aparición por primera vez fue en Guardias de Guardias, junto a Sam Vimes y bueno, es un personaje muy característico porque aunque lleva una carta que le acredita como ser humano, tiene una morfología un tanto extraña, no es muy alto y es a la vez un personaje que es un poco, pues, no sé, que junta un montón de características como la fealdad, como ser pequeñito, como pues eso, tener una morfología extraña, como ser un, un marrano auténtico, o como estar todo el rato fumando y sacar de detrás de su oreja todo el rato colillas. Que bueno, aquí me encanta porque tiene la expresión de que lo que tiene en la oreja es un cementerio de nicotina. Es un personaje que por lo demás está falto de la honradez en las pequeñas cosas, es decir, te puede haber robado y es parte de cómo es Novinops, pero tiene mucha honradez en las cosas grandes. Es decir, siempre decidirá tomar las decisiones adecuadas en situaciones que le van grandes. Y eso me encanta de este personaje. Y eso también me encanta la relación que tiene con su supervisor, entre comillas, con el sargento Colon. Un personaje maravilloso que os habré dejado alguna imagen suya aquí de cómo lo describe Terry Pratchett, pero que siempre ha sido como un toque distintivo, aunque como os decía, con una parte y quizá a veces de tristeza o de decir, hostia, pobre personaje, hostia, pobrecico, siempre ha sido divertido y siempre ha sido como una especie de el alivio cómico en algún momento dado con sus apreciaciones o por la forma que tiene de ver el mundo. Así que nada, os recomiendo que vayáis a conocerlo enseguida a las novelas de Mundo Disco. Guardias, Guardias es una novela maravillosa y todo el resto de las de La Guardia también lo son. Para mí, ya lo he dicho en muchas ocasiones, es la línea argumental, la línea narrativa de las novelas de Mundo Disco que más me gusta. Así que nada, vamos a por la siguiente. ¿Y qué es la quinta que dice un personaje popular? Y yo he escogido aquí un personaje que a mí me fascinaba de pequeño y que, bueno, la fascinación debe ser popular porque ha habido diferentes adaptaciones cinematográficas de esta persona, bueno, este personaje, y creo que está en el imaginario de muchos de nosotros que crecimos hace un buen tiempo, pero también de los niños de ahora. No le doy más vueltas, estoy hablando de Willy Wonka, de el libro o el par de libros de novelas de Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate y Charlie y el ascensor de cristal. Bien, Willy Wonka es un personaje que tiene una fábrica de chocolate y que organiza un concurso en la primera de las entregas, Charlie la fábrica de chocolate, en el que entre sus chocolatinas esconde un billete amarillo que significará, si lo encuentras, que podrás hacer un tour, visitar su fábrica. La idea que Willy Wonka esconde detrás de esta iniciativa es encontrar un heredero para su fábrica. Bueno, es un personaje excéntrico, es un personaje que me parece súper atractivo. ¿Cómo no se lo va a parecer a un niño según lo que nos dice Roald Dahl en sus novelas sobre Willy Wonka? Ahora bien, más allá de cómo nos lo describe Roald Dahl en sus novelas, la adaptación, o si tengo que elegir entre una de las adaptaciones de las películas que se han hecho sobre Charlie la fábrica de chocolate, me quedo con la de Gene Wilder, ¿no? Con la de Johnny Depp. La de Johnny Depp me da miedo. La de Gene Wilder me parece que está más ajustada al libro. Bueno, también os digo que no he visto la adaptación de Tim Burton, donde Johnny Depp hace de Willy Wonka, pero sí que he visto suficientes imágenes, suficientes clips, suficientes cosas como para saber que ese no es mi Willy Wonka. Me da demasiado miedo, incluso siendo mayor, o por lo menos rechazo. Así que me quedo más con pues la caracterización que le dio Gene Wilder. Y si me tengo que quedar con alguno de los tres, me quedo con la de Roald Dahl. En fin, vamos a por la siguiente, que es la sexta y que dice un villano. Y aquí podría haber ido a cualquier libro en el que haya un villano súper atractivo, porque ya sabéis, todos los que leéis, o todos los que os gusta el cine, o todos los que les gusta la narrativa, que los mejores personajes o de los mejores personajes que existen son los villanos. Pero yo he querido coger uno que no es tan, que es un villano ambiguo, porque aunque sabe que lo que hace está mal, también tiene buenas intenciones detrás, que eso quizá es lo que en muchas ocasiones hace que los villanos sean también atractivos en cierta manera. No me quiero meter en jardines. Yo estoy hablando en concreto de Sam Dan Glodka, de las novelas de Joe Abercrombie, de La Primera Ley por un lado
y de la Era de la Locura por el otro, aunque en esta segunda trilogía, 30 años después de la primera, apenas tiene protagonismo, apenas sale y está, pero entre bambalinas. De cualquier manera, en la primera trilogía, Sam Dan Glokta es un personaje más en estas novelas corales de fantasía oscura, de espada y brujería. Tenemos a este personaje que en su juventud fue un auténtico héroe, era guapo, era atractivo, era un pibonazo y estaba dentro del relato de cómo tienen que ser los héroes, hasta que en una guerra fue secuestrado y torturado y le dejaron completamente roto. Roto en muchos sentidos, tanto físicamente como anímicamente. Cuando volvió a Angua, a la ciudad en la que él vivía, se convirtió en inquisidor y se dedica a torturar gente, pero no únicamente a eso, por supuesto, porque también hay muchos plots, tramas en las que hay una parte política y también es un personaje que no es oscuro, o sea, sí que es oscuro, por supuesto, pero no es completamente terrible. Hay una intención positiva detrás, solo que el mundo le ha dado la espalda y él se ha visto obligado a darle la espalda a ese mundo. Era un tío que ha probado las mieles del éxito, que ha probado el estar dentro de lo que se supone que tiene que estar, pero ahora está fuera y la única manera que tiene de intentar justificar en lo que se ha convertido es poner al servicio de lo que quiere las habilidades que le quedan, porque, bueno, el pobre ya no puede pues, luchar a espada y hacer ver o demostrar que era un gran espadachín, por ejemplo, no tiene el físico para ser ningún galán y lo que sí que cuenta es con una inteligencia política que le va a permitir tomar las decisiones que tiene que tomar, por implacables que sean, para llegar a su objetivo. Y aún así, en muchas ocasiones tomará decisiones que sabe que son negativas para él, pero que cree que son las correctas. Así que tenemos un villano que para mí lo es desde el punto de vista de que ocupa un lugar de villano, pero que no lo es tanto. Y esta contradicción o estas caras, estas facetas de personaje me parecen maravillosas, me parecen súper atrayentes y me parece uno de los personajes más fuertes de esta serie de novelas. San Dan Grotka. Y bueno, darle una oportunidad a este Grimdark, a estas novelas de fantasía oscura, porque son una auténtica maravilla. Así que nada, vamos a por la siguiente premisa. ¿Qué dice así? 7. Una pareja no necesariamente romántica. Y yo he escogido una pareja de cómic que también saltó en su momento a la pantalla grande, que es Uber y Ivy Hammond, que son dos personajes de la novela gráfica de Alan Moore y David Lloyd, que nos cuenta una historia de un futuro posapocalíptico, bueno, no posapocalíptico del todo, sino que ha habido parcialmente una guerra nuclear, una guerra de algún tipo que ha dejado partes del mundo devastadas y un estado totalitario y fascista en Inglaterra. Tenemos el personaje de V, que va con una máscara del Guy Fawkes, que fue un tipo, un jesuita que intentó volar el Parlamento en Londres en 1604, creo que es, en noviembre, de ahí la frase aquella, remember, remember the 5th of November, siempre me equivoco, igual es el 4 de noviembre, pero bueno, que encarna el espíritu de rebeldía, el espíritu de ir contra un estado totalitario y que durante la novela gráfica, hará y prometerá que va a haber una serie de atentados y una serie de actos cuyo objetivo será derrocar ese estado fascista. Ivy Hammond, por su lado, es una chica normal que tiene un pasado relacionado con sucesos que transcurrieron en el alzamiento de este estado totalitario y que se verá envuelta en las acciones de V para conseguir sus objetivos. Bien, ¿por qué he elegido esta pareja entre las miles de parejas que podría haber puesto? Mi objetivo era traer una pareja que no fuera romántica, ¿eh? Aquí, en cierta manera, bueno, no sé, no creo que llegue a haber un romanticismo más allá del platónico entre los dos personajes, pero la he elegido porque hay algo que sucede en la novela que sirve para abrirle los ojos a Ivy Hammond sobre su situación, sobre lo que está pasando, que lo influye o lo lleva a cabo, o el catalizador de esta toma de conciencia es el propio V, pero el precio que paga por ello es tan elevado
que me parece muy triste y que me parece a la vez muy atractivo. Pero bueno, al final los dos forman un tándem para conseguir los objetivos de V. Pero es que esta idea de que tú le puedes contar algo a alguien, pero hasta que no lo experimenta esa persona y no lo vive por su cuenta y no lo interioriza, no va a sentir esa epifanía que significa adquirir conciencia, me parece y me resultaba muy atractiva. De hecho, lo que sucede entre estos dos personajes era uno de los apartados que quería utilizar y que todavía no he descartado utilizar para hacer un vídeo en el que hablo precisamente, o en el que hablase precisamente de cómo tienes que pasar a través de un proceso para tomar conciencia, para darte cuenta del lugar que ocupas o el lugar que ocupan las cosas en tu realidad alrededor. Así que nada, me ha parecido que Ivy Hammond y V de Vendetta, bueno, V de Vendetta era una pareja muy atractiva que podía traer a este book tag y por qué no. Así que os la he traído. La peli, por supuesto, Alan Moore reniega de ella, a mí me gustó mucho, pero os recomiendo la lectura de la novela gráfica, que es una maravilla. En fin, vamos a por la siguiente premisa, que es la 8 y que dice así, héroe o heroína. Bien, aquí ya me pasa siempre y creo que le pasa a muchísima gente. A mí los héroes principales no me suelen interesar o no suelen ser tan atractivos como lo son para mí los secundarios que les acompañan y que les ayudan en sus búsquedas, en sus objetivos o en lo que sea que estén haciendo. Son personajes que quizá tienen unas habilidades diferentes o quizás tienen lo que le falta al personaje principal, que suele ser un personaje quizá débil al que hay que proteger, eso también es algo que me parece, entre comillas, muy gracioso, pero que pasan más desapercibidos. Y yo quería pues acreditarlos, sacarlos a la luz y decir, oye, me gustan más los personajes secundarios que no parecen héroes, que parecen actores secundarios, por decirlo así de alguna manera, pero que para mí tienen muchísimo más peso. Y os voy a poner tres ejemplos muy rápidos. Para empezar, Sam Sagaz Gamgee. Sí, el amiguísimo de Frodo, el que le ayuda en todo el recorrido hasta Mordor, hasta poder deshacerse del anillo y, bueno, salvar la Tierra Media. Me parece mucho más atractivo y pasa muchísimo más desapercibido que el propio Frodo, que ya sea por el anillo, ya sea por la personalidad que le ha otorgado Tolkien, ya sea por lo que sea, no es tan atractivo o es más débil o tiene más problemas o a pesar de ser el héroe, pues no me parece tan guay. ¿Qué quieres que te diga? Otro de ellos sería, por ejemplo, Hermione Granger. A mí Harry Potter, pues sí, vale, sí, o el niño que sobrevivió al que no se debe nombrar, etcétera, etcétera, pero quien le saca las castañas del fuego por encima de Ron es Hermione Granger. Es inteligente, es decidida, es una tía que no duda en tener que hacer lo que tiene que hacer y encima, pues es una crack con la magia. Me parece maravillosa por encima de Harry Potter. Y finalmente, y esto lo entendieron muy bien, y ya lo he dicho un montón de veces, los norteamericanos cuando tradujeron este libro a su idioma y le cambiaron el título, Lisbeth Salander. Lisbeth Salander es un personaje secundario en Los hombres que no amaban a las mujeres que se come con patatas fritas a Michael Blomqvist, que es el héroe principal de esta primera novela. Luego ya la cosa cambió un poco porque yo creo que Stieg Larsson se dio cuenta de que lo que tenía entre manos con Lisbeth Salander no lo podía desaprovechar. Y lo que os decía de que los norteamericanos lo entendieron bien es porque el título de Los hombres que no amaban a las mujeres en Estados Unidos y en la versión de Gran Bretaña, de Inglaterra, o al menos en inglés, es La chica con el tatuaje del dragón. The Girl with the Dragon Tattoo. Es decir, los norteamericanos que tienen mucha vista para esto del marketing se dieron cuenta del potencial que tenía este personaje y cambiaron el foco del protagonista a Lisbeth Salander, porque Lisbeth Salander es mucho más atractiva en ese sentido. Es una inadaptada, es una tipa con unas habilidades brutales y con, pues que no va con miramentos, es muy sincera, es muy honesta y pues bueno, que se ha convertido en un modelo de personaje femenino para cualquier novela que te dé la gana. Así que nada, ahí lo dejo. Para mí son más importantes los secundarios que los héroes principales. Y son más héroes los secundarios que los primarios. Vamos a por la siguiente premisa, que es la novena y que dice así. Un personaje menospreciado. Estoy seguro de que no lo vais a conocer. Es una novela que yo me leí porque estaba buscando una autora española de novela negra
y di con esta novela que no supe que no era una novela negra hasta que la empecé a leer, pero bueno, os lo cuento todo ahora. Estoy hablando de Donde nadie te encuentre, de Alicia Jiménez Barlet, en la que es una novela histórica, entre comillas. Bueno, no, sí, es histórica, pero también tiene una trama policial detrás. En la que Jiménez Barlet nos narra la historia de un personaje histórico real, Teresa Pla Meseguer, después fue Florenci Pla Meseguer, conocida como La Pastora, una mujer o una persona que nació como mujer porque sus padres quisieron inscribirla como mujer y porque era una persona con una condición intersexual y que para protegerla decidieron que fuera mujer y la bautizaron como Teresa. Pero bueno, eso también le acarreó una serie de consecuencias, tanto identitarias como sociales, que la obligaron cuando acabó la Guerra Civil Española y ya en la posguerra pasada a echarse al monte y fue una de las maquis más conocidas del Maestrazgo, que es una sierra que hay en la zona de Teruel, el sur de Cataluña y una parte de Castellón, por esa zona de por ahí. La excusa que desarrolla Alicia Jiménez Barlet para esta novela es que un psicólogo francés acude a la España de la posguerra a intentar encontrar a esta persona y pues hacerle un estudio psicológico y saber qué es lo que le ha pasado o conocer su historia. Y bueno, de esta manera conocemos la historia real intercalada con lo que sucede en la novela a estos dos personajes, tanto al psicólogo como el que le acompaña por esa zona, y vemos cómo era la España de la posguerra, cómo era el movimiento Maqui, o por lo menos el que encarna Teresa Pla Meseguer, y bueno, la historia de Teresa Pla Meseguer, que ya os digo que luego acabó siendo Florenci Pla Meseguer, Florencio. Un personaje muy menospreciado en su vida en general, según lo que nos cuenta Alicia Jiménez Barlet, y por la historia, que creo que habría que reivindicar y que me parece un personaje muy atractivo. Así que, bueno, si os apetece echarle un vistazo, tenéis la novela que os decía, Donde nadie te encuentre, de Alicia Jiménez Barlet. Y ya vamos a ir acabando con la última premisa. Vamos a ello. Que es la décima y que dice un personaje de tu propia elección. Y yo, dejando un segundo, he elegido, bueno, esta banda de aquí no le hagáis mucho caso porque esta es una prueba, una copia de cortesía para los autores de cuando me ofrecieron hacer los libros que tengo en Amazon en tapadura. Como veis, este libro es en tapadura. Es Hijos de una violencia sutil y es un personaje que nació o que desarrollé en esta novela negra, que es la segunda de la trilogía que empieza con Máscaras, continúa con esta y termina con La verdad sobre el caso del señor K. Y estoy hablando de un personaje un tanto oscuro que recibe el nombre de Puccio, que es un arreglatodo. Trabaja como detective privado en cierta manera, solo que en ningún momento de la novela digo que es un detective. Simplemente es una persona que recibe encargos que pueden ir de lo más fácil, como podría seguir a alguien, hacer unas cuantas fotos, hasta arreglar las cuentas a alguien que no ha pagado. Es un tipo que en el momento en el que se inicia la acción de esta novela, que es pues en la actualidad, tiene unos 60 años, no se ha retirado todavía, pero vivió la época o la misma época que Carballo, ese tardofranquismo, esa transición española, y en aquella época era joven. Tiene ciertas secuelas, como un ceceo que le causó una reyerta que tuvo a navaja que le cortaron por aquí el mentón. Y se le puso el nombre de Puccio, esto es una especie de primicia, por los argentinos os sonará mucho el clan Puccio, el clan cuyo jefe era Arquímedes Puccio, que se dedicaba a secuestrar gente y a quitarla de en medio, a pesar de que pagasen el rescate en los primeros 80, si no recuerdo mal, en Argentina. Es un personaje que tiene sus luces y sus sombras, pero que conforme avanza la trama, creo que toma un lado más amable que el que yo le quise dar en un principio. Y de hecho es un personaje que la gente que ha leído mis novelas me ha dicho que podría desarrollar historias propias suyas antes de las novelas, de lo que cuento de él en las novelas en las que sale. Y a mí no me parece una mala idea, porque hacer precuelas de este personaje y cómo ha llegado a ser lo que es, que cuento que es en estas novelas, puede ser interesante. No tengo foto de él, solo una descripción o descripciones que nos voy a leer y que os voy a invitar, por supuesto, a que le echéis un vistazo en las novelas.
Pucho, un arregla todo en Hijos de una violencia sutil y la verdad sobre el caso del señor K. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, el book tag de hoy. Espero que os haya gustado, espero, yo que sé, que compartáis conmigo si os apetece cuáles serían vuestras respuestas a las diferentes premisas, si conocéis alguno de los personajes de los que os he hablado, si creéis que encaja según la respuesta que yo he dado a la premisa y, en fin, que charléis conmigo lo que os dé la gana. Hasta aquí, como decía, el vídeo de hoy y solo me queda desearos un felicísimo día y enviaros un besazo enorme. ¡Mua!